Tengan todos muy buenos días. Hoy es jueves 6. Como todos los días le doy gracias a Dios porque me permite estar con todos ustedes. A ustedes gracias siempre por la sintonía con la que apoyan el programa. Una bendición temprana. Dios los bendiga a todos. Absolutamente a todos. Hoy vamos a empezar el programa antes de entrar en los temas bochornosos de ayer, que lo único que tienen que inspirar en el venezolano es coraje, porque esta conducta de los colectivos indica que el gobierno quiere arrebatar. Si esto es sin la constituyente, imagínense qué será con la constituyente el nivel de agresión de los colectivos contra los venezolanos. Bueno, pero le dije que antes de comenzar quiero invitar a todos, absolutamente a todos, a una gran asamblea de ciudadanos que vamos a tener este próximo domingo 9, en el Colegio de Ingenieros, a las 10 de la mañana. Es una gran asamblea de ciudadanos por Venezuela, activándonos por la libertad. La consigna, oración y calle. Calle y oración. Esa es la consigna. Entonces los espero a todos. Allí vamos a estar en una inmensa asamblea de ciudadanos junto a Javier Tarazona y todas las personas, el equipo que nos ha venido acompañando en un acto también unitario. Va a estar también la coordinadora de la Mesa de la Unidad, va a estar el representante coordinador del Frente de Defensa de la Constitución, Nelson Chacín también, de tal manera entonces que los esperamos en esta gran asamblea de ciudadanos el próximo domingo a las 10 de la mañana. Bueno, quiero comenzar hablando del tema del asalto a la Asamblea Nacional, pero quiero ponerlo en contexto de que en 1848 también fue asaltado el Congreso Nacional. En aquel tiempo, en el tiempo de José Tadeo Monagas, se discutía enjuiciar al presidente José Tadeo Monagas por hechos violatorios de la Constitución. Se le acusaba de haber ejercido facultades extraordinarias ilegalmente, emplear la Fuerza Armada sin el consentimiento del Consejo de Gobierno y haber ejercido la administración fuera de la capital. El resultado, el asalto por parte de sus partidarios al Congreso Nacional. En aquel tiempo, las turbas enardecidas que apoyaban a José Tadeo Monagas irrumpieron en el Congreso y en ese enfrentamiento fue herido de bayoneta Santos Michelena, quien muere 2 meses después. De tal manera entonces que estamos en circunstancias parecidas, salvando sin lugar a dudas las distancias, pero parecidas. Fue asaltado la Asamblea Nacional. Las fotos son más que elocuentes de los fanáticos colectivos que la Guardia Nacional Bolivariana permitió que entraran en la Asamblea Nacional. Quiero que sepan que la Asamblea Nacional está custodiada por un cuerpo de oficiales y guardias nacionales que tienen un destacamento dentro de la Asamblea Nacional. Pero el primero que asaltó la Asamblea Nacional fue Tarek El Aissami, junto con los militares que irrumpieron la Asamblea Nacional para tomarla por asalto y hacer el acto a como les dio la gana hacerlo, ¿verdad? Por cierto, históricamente siempre ha sido el presidente el que abre eh, el que abre el lugar a donde se guarda el acta de la independencia. En esta oportunidad fue Tarek El Aissami, previo asalto que hace de la Asamblea Nacional, y después este bochornoso, premeditado y sangriento asalto oficialista al Parlamento venezolano, que sus fotos dan la vuelta al mundo. Dan la vuelta al mundo.
todos los países están rechazando, indicando la gravedad que significa ese asalto al poder legislativo. A pesar de ello, la Asamblea Nacional aprobó el acuerdo de convocatoria del proceso plebiscitario para el 16 de julio. Este asalto a la Asamblea Nacional deja 7 heridos, entre ellos 5 diputados, que por demás varios estuvieron heridos de gravedad. Ya están fuera de peligro, pero estuvieron heridos de gravedad. No obstante, las hordas de los colectivos que tienen impunidad para actuar sobre la Guardia Nacional, porque estaba la Guardia Nacional allí y no hicieron absolutamente nada, duraron 7 horas manteniendo secuestrados a los diputados, a los asistentes del acto, mientras la Guardia Nacional en modo alguno hacía nada. El Parlamento Europeo se ha pronunciado de forma rápida señalando que es indispensable avanzar en un proceso de elecciones generales, indicando que este acto es un acto peligroso, toda vez que, como viene indicado, se trata de arrebatar las instituciones. Todas las instancias del mundo están condenando este ataque al Parlamento, que todo el mundo sabe que tiene que ver con la actuación de la propia Guardia Nacional, del propio Ejército. Todos están involucrados en este hecho. A mí me sorprende cómo el general Padrino López, por ejemplo, ministro de la Defensa, califica como inaceptable los hechos violentos en la Asamblea Nacional. No sea hipócrita, general, usted está involucrado en eso. No sea hipócrita, por favor. Así como cuando dijo que la Guardia Nacional tenía acciones atroces contra los protestantes, contra los manifestantes, vale decir, están llenos de mucha, pero de mucha hipocresía. Estamos en presencia, lamentablemente, de situaciones que hablan del poco carácter democrático que le quedaba a este régimen. Estamos en presencia de una dictadura dura. El propio Maduro condena los hechos irregulares en la Asamblea Nacional y pide que se investigue y se diga la verdad, pero ¿cómo se va a investigar y se va a decir la verdad si ustedes mismos lo planificaron? Vale decir, aquí hay un ejercicio de caradurismo, aquí hay un ejercicio de hipocresía mayor, porque todos estuvieron involucrados en estos hechos. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia dice que los tribunales castigarán severamente los hechos ocurridos en la Asamblea Nacional. No sean hipócritas porque no han puesto preso ni siquiera a los guardias que han matado a los protestantes. De tal manera entonces que estamos en una situación muy, pero muy grave. El asalto al Parlamento es dejar de lado el debate de las ideas, es utilizar la violencia como un mecanismo para la continuación de la política, ¿verdad? Y ahí entonces el gobierno admite que claudica en el debate de las ideas. El gobierno claudicó en el debate de las ideas y avanza entonces con la violencia para tratar de hacerse imponer con una verdad que el 90% de los venezolanos no comparte. Y por supuesto, decir también lo siguiente: ya es tiempo que los venezolanos reivindiquemos el 5 de julio como el acto civil y no como el acto militar. Este es el problema, este es el resultado de la interpretación equivocada de la historia. El 5 de julio es un acto estricta y meramente civil que nada tiene que ver con lo militar. Ese acto civil hay que rescatarlo para la civilidad. Usted vio lo que hizo la barbarie ayer en la Asamblea Nacional. Bueno, esa es la barbarie, el oscurantismo. Contra eso es contra lo que estamos luchando, para que entonces la civilidad, para que entonces las ideas, para que la iluminación, para que el lado positivo, para que el lado que ilumina pueda nuevamente
recorrer la nación. Esto es parte de la degradación del chavismo, parte de la degradación del debate político, es parte de lo que ellos son, un elemento degradado en la función política que se asimila a los hechos de tirar la piedra y esconder la mano, ¿verdad? De asaltar por asalto porque ya no tienen ideas que sostener y entonces pretenden que todo siga siendo un fraude. Así como quieren montar el fraude constituyente, quieren montar el fraude en la votación, así como han montado el fraude a lo largo de 18 años, así han pretendido entonces durante 7 horas mantener presos, secuestrados a 300 personas y después decir que hay que averiguar qué pasó, como si no supieran qué fue lo que pasó, como si las hordas de los colectivos violentos no están bajo sus órdenes. De verdad que la Venezuela decente, la Venezuela culta y civilizadora, tiene que verse en este espejo de ayer y entender que esa actuación de los colectivos es la actuación que se va a corresponder en cada comunidad, en cada barrio, en cada urbanización, en cada edificio. Esa manera de violentar la propiedad privada, esa manera de violentar el recinto público con inmunidad, como es el hemiciclo del Parlamento, esa conducta, con esa misma conducta van a llegar a quitarle a usted sus cosas. Esa es la revolución. Esa es la verdadera cédula de la revolución cubana. Así es como actúan, con violencia, porque ya no tienen ideas que debatir, ya no soportan, se sienten derrotados en el debate de las ideas y están entonces en un proceso que llaman el proceso de arrebatar. Lamentando las circunstancias de ayer, invito a los tachirenses en particular que no conocemos del miedo, que no nacimos el día de los temblores, a elevar nuestro coraje en este momento aciago para la nación, a donde se pretende que con esas acciones violentas se pueda intimidar a los venezolanos. Sin lugar a dudas que ayer también fue un día de muchas contradicciones desde el punto de vista de lo que significa la independencia de Venezuela. Y de esto hay varias cosas que se pueden comentar, sin lugar a dudas, porque nosotros en Venezuela logramos la independencia del Imperio Español y hoy, detrás de discursos antiimperialistas, pero el imperialismo americano, pero no dicen nada, por ejemplo, de que el 70% de la gasolina que se consume en Venezuela la compra el gobierno en Estados Unidos, por ejemplo. Vale decir, Venezuela hoy depende más de Estados Unidos que en los tiempos de la Cuarta República. Venezuela compra el 70% de la gasolina que consume, se la compra a Estados Unidos. Estados Unidos es comprador de petróleo de Venezuela y es el único que le paga en efectivo. Vale decir, esta revolución se financia con los dólares que le paga Estados Unidos. Nosotros hoy somos un país totalmente dependiente del petróleo y de quien nos lo compre. No obstante, nosotros somos un país endeudado con China, y las decisiones políticas de Venezuela dependen de Cuba, de tal manera que nosotros no tenemos una injerencia de Cuba en Venezuela de forma directa y en materia económica tenemos una injerencia china en Venezuela. Nosotros somos un país que no tiene soberanía. Venezuela perdió la soberanía. Venezuela no tiene ni siquiera soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria de Venezuela está en Cúcuta, está donde el gobierno logre comprar algún tipo de comida para los venezolanos. Pero nosotros no podemos ser un país independiente con una moneda que no vale nada. O sea, ¿qué país puede ser independiente si la moneda no vale, no sirve? No se puede ser independiente con una nación como el caso de Venezuela, que ha vendido todos los recursos mineros, que se los ha entregado a compañías extranjeras,
ha rematado esas minas y esas concesiones, ha descuidado toda la riqueza ecológica. No puede ser un país independiente el que ha obligado a 2 millones de venezolanos a irse del país. No es libre ni es un país independiente cuando no existe seguridad en las calles, cuando Venezuela aporta en el ranking de 10 de las 10 ciudades más violentas del mundo, aporta 3. No puede existir independencia en un país donde las leyes no se respetan, donde los jueces eh, del alto tribunal tienen duda desde el punto de vista de su idoneidad para el ejercicio del cargo. No puede haber independencia cuando un gobierno quiere imponer sus ideas con fraude a todo evento e imponerlas por la violencia. No es independiente un país cuyos militares reciben órdenes o tienen injerencia directa de los cubanos. Ayer, por cierto, el que abrió el desfile militar, sobrino de Freddy Bernal, general de la milicia, portaba un estandarte de 3 colores con la bandera de Cuba. Entonces, ¿quién explica estas cosas? ¿Quién explica esto? Porque se habla de injerencia, pero como un general de la milicia abriendo el desfile militar, hablando balbuceando de la independencia cuando carga una banda de Cuba en el pecho. Entonces, ¿a quién quieren engañar? Ese es el tema de la mentira repetida 1000 veces para que la gente sienta como normal la alianza Cuba-Venezuela o Venezuela-Cuba. Yo soy de los que cree que, sin lugar a dudas, Cuba logró anexar a Venezuela a los propósitos de la expansión de la política extranjera internacional de Cuba. Cuba hizo de Venezuela la válvula para lograr los objetivos en política internacional, para lograr los objetivos en política económica. Cuba es hoy un país que exporta petróleo gracias a que Venezuela se lo da. Venezuela le entrega a Cuba no solamente petróleo, sino le entrega gasolina para que la siga vendiendo y revendiendo en el mercado exterior. De tal manera que de qué independencia podemos estar hablando si en Venezuela no tenemos derecho al trabajo, derecho al salario digno, perdimos el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a la alimentación, el derecho a una educación de calidad. Y es precisamente parte del inmenso deterioro que tiene el debate político, porque cuando uno aprecia el discurso de este general, uno consigue muchos lugares comunes, muy alejado de lo que en la realidad sucede en el mundo, y estos son los parámetros y los parámetros que quieren venderle a los venezolanos. De tal manera que es lamentable porque hoy hay 44.000 cubanos en Venezuela, en las distintas instituciones de gobierno, 44.000 cubanos. Esos cubanos, ¿a quién cree usted que les reportan? ¿A Nicolás Maduro o a Raúl Castro? Pues les reportan a Raúl Castro, que son sus jefes directos. Bueno, ¿en qué estamos entonces? Estamos en presencia de un hecho que no tiene parangón en la historia, salvo en la independencia de España, es que Venezuela fue neocolonizada por los cubanos y la tarea política de hoy es lograr nuevamente la independencia política de Cuba y lograr la independencia económica de China. Fíjense que Germán Escarrá, quien es candidato a constituyente por el chavismo, ha dicho que con la constituyente hay que volver a expropiar
las compañías que se hicieron mixtas con el gobierno de Maduro y de Chávez, hay que volver a expropiar, vale decir, como el sector privado vino y hizo inversiones, hay que volverlos a expropiar. Bueno, ahí están las empresas chinas y las empresas rusas. Vamos a ver cómo ven los aliados de Venezuela no, del gobierno, esa propuesta de la expropiación. Mientras eso sucede, nuestra tarea política es por lograr una segunda independencia. ¿Cuándo se logra la segunda independencia? El 16 de julio, día del plebiscito. Con su participación, usted va a ir a decidir cuál es la ruta y qué fuerza armada es la que los venezolanos queremos. Estamos a tiempo de hacer las cosas. Antes de terminar este segmento, quiero volver a invitarlos a la gran asamblea de ciudadanos este próximo domingo 9 a las 10 de la mañana en el Colegio de Ingenieros. Esta es una asamblea de ciudadanos por Venezuela para activarnos por la libertad. Oración y calle es la consigna. ¿Cuánto le falta a Venezuela para, para convertirse en otra Cuba? Esa es una interrogante bien interesante. ¿Cuánto le falta a Venezuela para convertirse en otra Cuba? Si nosotros identificamos que el proceso ideológico que se está imponiendo en Venezuela es el cubano, pues bien vale la pena hacer algunas comparaciones. Además de la influencia directa que tiene Fidel, ya fallecido, sobre el otro fallecido Chávez, y el caso de Raúl Castro sobre Nicolás Maduro. Pues bien, fíjese usted este detalle. El salario mínimo mensual en Cuba, el salario mínimo mensual en Cuba es de $25, mientras que el ingreso promedio del venezolano en 27.091 bolívares representa apenas, dependiendo del dólar con el que se calcule, 40 o mucho menos, vale decir, si uno promedia el dólar paralelo valorado en 4.609, el sueldo básico de Venezuela apenas llega a $5,87. Estamos hablando de que el salario mínimo en dólares de Venezuela está por debajo del cubano. Está por debajo del cubano. Cuando se hace una comparación en cuanto a los derechos humanos, la situación parece ser igual. En la isla de Cuba, la isla de los Castro, abundan las denuncias por violación de derechos humanos. Pero existen por lo menos 130 presos políticos en Venezuela. Por lo menos 130 presos políticos en Venezuela. Pero supera la cifra de presos políticos en Cuba. La cifra de presos políticos en Cuba es de 100 y en Venezuela es de 130. Cuando hablamos del número de exiliados entre Cuba y Venezuela, pues la cosa es también para coger palco, toda vez que la cifra que maneja el régimen cubano reconoce que de la isla de Cuba han huido desde la crisis de los balseros en 1994 hasta el 2015 659.973 personas. Es lo que el gobierno de Cuba reconoce han salido de Cuba, se han exiliado, han salido por vía del exilio. El caso de Venezuela es que nosotros tenemos cerca de 2 millones de personas fuera de Venezuela en búsqueda de mejores condiciones de vida. Quiere decir, nosotros tenemos más exiliados que los cubanos en el exterior. Cuando se habla del tema de los balseros, bueno, a pesar de las condiciones geográficas de Venezuela, que permite la salida por muchos lados, la vía del mar también ha tomado por asalto en Aruba y Curazao a los balseros venezolanos, que no es más que
la reproducción del tema de los balseros cubanos rumbo a Estados Unidos. Entonces, nosotros estamos viviendo una situación peor que la de Cuba. La crisis económica es uno de los factores principales que causa el éxodo tanto en Venezuela como en Cuba. Un joven que no tiene cómo ahorrar porque tampoco tiene trabajo, no puede plantearse comprar una vivienda, un carro o levantar una familia o tener un seguro y tiene que terminar fuera del país, fuera de Cuba, fuera de Venezuela, buscando nuevos horizontes. La inseguridad, por cierto, dentro de Venezuela provoca también un éxodo alto. El tema de la impunidad en la inseguridad genera también un altísimo éxodo en Venezuela. De tal manera entonces que estamos hablando de que hay estadísticas, hay índices que cuando los comparamos con Cuba, estamos peor que Cuba. Estamos peor que Cuba. Ojalá en algún momento podamos detenernos a ver esto con suficiente cabeza fría como para entender que tenemos que salir de esto en búsqueda, escúchelo bien, en búsqueda de la modernidad. Bueno, nos despedimos ya este segmento, recordando que el próximo domingo en el Colegio de Ingenieros a las 10 de la mañana, este próximo domingo 9 a las 10 de la mañana en el Colegio de Ingenieros, vamos a hacer la gran asamblea de ciudadanos por Venezuela. Actívate por la libertad, oración y calle, ese es el mensaje. Esto es una gran asamblea de ciudadanos que, como las que hemos venido realizando en los distintos sectores de San Cristóbal y del Estado, lo invitamos a que nos acompañe para hacer las distintas exposiciones sobre el tema político actual y vigente en Venezuela. Nos despedimos con este pensamiento. Si para alguna cosa sirve la historia, es para hacernos conscientes de que ningún avance social se consigue sin lucha. Ningún avance social se consigue sin lucha y la historia demuestra, la historia evidencia que la libertad se consigue en la calle. Dios los bendiga a todos. Regáleme usted a mí también su bendición. Nos encontramos mañana con el inmenso favor de Dios. Y que la preciosa sangre de Cristo nos selle y nos cubra y nos proteja siempre. Los quiero mucho. Nos encontramos mañana. Muchísimas gracias.